Muy bien. Bueno, ya estamos grabando la clase del día de hoy. Vamos a conversar con ustedes, como decíamos, biomoléculas. Necesitaría saber si por favor ven lo que voy a compartir. Como díganme alguno de ustedes. Bueno, ya sé, activarlo si podés, Dani, por favor. Con control D o tocando la pantalla. Si lo necesitas. Los desactivé a propósito para que no haya ruido ambiente. Ahí está, mira. Alguien estaba por decir algo. Maxi. No, toqué el micrófono nomás, para activarlo. Ah, bien. Decime, Maxi, por favor, si... No, no es nada. Decime, por favor, si ven esto, Maxi. Que es una pantalla en Bueno, blanco. no, no se ve. Avísame. Bueno, ya en un ratito seguramente. Nada, nada. Nada, de ver. Bueno, vamos a ponerlo luego. Ahí se está presentando, dice. Sí, sí, ahí la veo. Estás mostrando tu pantalla, dice. Mira vos. Bueno, cuando vos me digas, yo arranco, ¿sí? Cuando vean esta pantalla en blanco, que es un Word, para que yo pueda empezar a escribir, vos me decís, dale. Bueno, bueno, dale. Bueno, nada, nada todavía, che. No, ¿Qué ven No, todavía ustedes? no. No se ve nada. su foto. Tu Bueno, cara nomás. ¿qué más querés ver? Hermoso, ya está. ¿Cuáles son tus pretensiones? Es decir, ver esto a esta hora de la mañana, mejor no te puede haber pasado. A ver, no sé, a mí me parece, qué sé yo. Una bicicleta también atrás. Puede ser la de mis Hay dos hijos haciendo un bicicletas. poquito de spinning Hay dos bicicletas porque tengo dos hijos, es muy probable, sí, sí. A ver, sí, esta porquería que no anda, será posible. ¿Qué pasa, señores, con esto? A ver, una ventana. No me hagas quedar mal, Hanan Meeting. A ver ahí, ya arrancamos. Nada. Ahora, che, nada. Pero, Dios mío. No. No, aguantemos un poquito, pero a veces tarda un poco, ¿viste? Me acuerdo cuando mi viejo se subía al techo y acomodaba la antena de aire y nos gritaba desde arriba. Ajá. ¿Se ve algo? Ahí sí. ¿Se ve? No, no se ve nada todavía. Sí, Ahí ahora se sí. ve. Listo. Sí, ahí está. Ahí Ahora está. sí Bueno, bien, se ve, bien. Mira, pues yo no creo veo que nada, qué increíble, ¿no? Sí. se Bueno, ve algo. muy bien, fantástico. Bueno, entonces damos inicio formal a la clase. Hoy vamos a hablar de biomoléculas, vamos a hablar de las cuatro moléculas que nos conforman, las cuatro biomoléculas que nos dan sustrato, digamos, energético, estructural, aquellas que nos permiten ser como somos, ¿sí? Y de las cuales también vamos a decir que estamos formados en algún punto, ¿no? Entonces, me acuerden, por favor, si no tienen preguntas, apagar los micrófonos, así no hay interferencias. Y si necesitan algo, me van avisando. Levantan la mano, o sea, levantan el micrófono y preguntan sin ningún tipo de inconveniente. Dale. Pero por favor, apaguen los micrófonos ahora, sí, no, no hay nada. Dale. Gracias. Entonces, el tema de hoy son biomoléculas. Yo los voy haciendo acá el resumen, así que ustedes también pueden ir copiando. Las biomoléculas son cuatro. Seguramente esto ya lo saben, lo vieron con... Carbono, hidrógeno, oxígeno y... No, son elementos, ¿sí? Esos son elementos Son, constitucionales, ¿sí? Estamos hablando de biomoléculas, aparte que las moléculas son una conjunción de elementos, y los más importantes son los hidratos de carbono, los lípidos o grasas, las proteínas, los ácidos nucleicos, ¿sí? Estas cosas son las que nosotros nos conforman, ¿bien? Hidratos de carbono,
lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Nuestras organelas celulares están conformadas de estas cosas que yo estoy nombrando, ¿sí? Por eso es muy importante tenerlas claras. Y yo lo que voy a hacer hoy no es hablar con ustedes de cuestiones puramente químicas, que realmente no les van a servir para el desarrollo y desempeño profesional, sino que les voy a hablar de las cuestiones ligadas a la importancia dentro de su práctica. Es muy importante conocer estas cosas, porque, por ejemplo, ustedes le van a decir, el médico intensivista o terapista le va a decir, colóquele una solución fisiológica con dextrosa al 5% y vos no sabés ni qué le vas a estar poniendo. ¿Te das cuenta? Entonces es importante conocer esto porque nos va a dar a nosotros un paneo mucho más general de las cosas que hacemos todos los días. A mí me parece que esto es fundamental. Entonces las 4 biomoléculas son estas que acabo de decir: hidratos de carbono, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. A ver, vamos a probar. Voy a levantar los micrófonos. Vamos a ver si no hay ruido ambiente. Si ustedes se quedan quietitos, capaz que podemos hacerlo. Voy a apagar mi cámara para que podamos... A ver, levanten micrófonos, a ver, así se hace un poquito más ameno esto. A ver qué pasa, si no hay mucho ruido. Con Fusión está bien, con Maxi viene bien, con Mario viene bien. A ver, Mari. Bien, ¿y Daniela? ¿Me escuchan más o menos bien ahí o hay mucho ruido? No, se escucha bien. Se escucha bien. Entonces continuamos así. Bien, bien, dale. Sé que así no hay problema. Ahí se unió Ana Ramos. Bien, entonces, hidratos de carbono, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Los hidratos de carbono, vamos a decir que son compuestos ternarios. Son compuestos ternarios compuestos por carbono, hidrógeno y oxígeno. ¿Sí? Son compuestos... No, hay mucho ruido. A mí me molesta mucho. A ver, no sé de dónde proviene el ruido. Daniela creo que es... A ver. Ahí está. Bien, entonces decíamos, los hidratos de carbono son compuestos ternarios, compuestos por 3 elementos, particularmente, que son el carbono, el hidrógeno y el oxígeno, ¿sí? Los hidratos de carbono, el más conocido es el llamado glucosa, ¿sí? La glucosa, ¿sí?, es el elemento más importante que fabrican las plantas, ¿eh? Ustedes acuérdense de la fotosíntesis. La glucosa es un compuesto de hidratos de carbono que tiene 6 carbonos, ¿sí? Tiene 6 carbonos que nos permiten a nosotros obtener la energía. Nuestras células obtienen energía a partir de la oxidación de este compuesto, para obtener energía en las mitocondrias. ¿Se acuerdan de eso? Las mitocondrias lo que hacen es justamente degradar un compuesto similar a la glucosa para obtener energía. Bien, ahora yo les voy a mostrar una foto de lo que es la glucosa para que juntos podamos entender un poquito lo que es ese compuesto. Este compuesto que ustedes ven acá, ¿lo ven todos? Sí. Maxi, ¿lo ves? ¿El compuesto este? Perfecto. Muy bien. Uno muy común es este, es la Sí, se glucosa. puede ver. ¿Sí? Fíjense que acá los 3 elementos Sí, sí, sí. constitucionales de los cuales yo les hablaba están aquí.
¿sí? Lo gris es el carbono, lo rojo es el oxígeno y lo gris digamos, menos opaco, ¿sí? Es el hidrógeno. Esta molécula, en esta forma o esta forma, son las tres, es lo mismo, ¿sí? Es la molécula de glucosa, la molécula más importante desde el punto de vista energético para todas nuestras células, ¿sí? Hay otras formas de hablar de glucosa, que se llama, por ejemplo, dextrosa, ¿sí? Vamos a decir que otros moléculas importantes son la fructosa, otros ejemplos, vamos a poner otros ejemplos, fructosa, que es el azúcar de la fruta, ¿sí? La maltosa, la lactosa, la sacarosa, que es el azúcar de mesa. ¿La lactosa dónde está, gente? Los productos lácteos. Correcto. En la leche, En particularmente, ¿sí? lácteos. La fructosa está en la miel y las frutas, ¿sí? Es el azúcar de de las frutas. La maltosa está en la malta, lo que se hace en la cerveza. Es decir, todos estos lugares, ¿sí? Son ejemplos, estas moléculas son ejemplos de hidratos de carbono. Vamos a decir, ¿sí? Que nosotros no incorporamos glucosa como tal. ¿Alguien comió alguna vez una cucharada de glucosa? No, yo creo que nunca la han visto. Bueno, sin embargo, la comemos todos los días. La No, comemos todos los se días puede comer. porque, claro, se puede comer. ¿Nunca te viste al gato Dumas o a alguno de esos cocineros cocinar con glucosa? Las comidas ricas que hacen. ¿Nunca lo vieron? La glucosa es un elemento fabuloso. Sin embargo, nosotros no comemos glucosa, ¿sí? Como tal, como viene, porque nosotros lo que sí incorporamos es una sustancia importantísima que es el almidón, ¿sí? El almidón es justamente una cadena de glucosa, las cuales nosotros en el sistema digestivo, que por degradación, ¿sí? Convertimos en glucosa. ¿Se entiende esto? Es decir, la misión de nuestro sistema digestivo es degradar el almidón para obtener esa estructura de glucosa que tenemos ahí arriba. Miles de millones de moléculas de glucosa que están en el intestino aptas para absorberse más tarde y que vayan al hígado a justamente cumplir con la misión metabólica de obtener energía. ¿Está claro esto? Nosotros no incorporamos glucosa, incorporamos moléculas similares que la contienen. ¿Está claro? Sí. Ahora, el almidón está en seres vegetales, digamos, ¿no? Porque el almidón la produce la papa, el trigo, los cereales, el maíz, es decir, está en el arroz, es decir, está presente en los alimentos. ¿Sí? Nosotros comemos para obtener almidón, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con las harinas, las masas, ¿sí? El azúcar, todo tiene diferentes tipos. Como comer una fruta, tengo fructosa. Como comer leche, tengo lactosa. Voy a comer azúcar de mesa, tengo sacarosa. Voy a comer una papa, voy a comer un cereal, tengo almidón. Pero todo eso en algún punto se reconvierte en nuestro intestino en glucosa. ¿Es en el intestino el lugar donde yo obtengo energía? La respuesta es no. No. La respuesta es no. ¿Por qué? Porque donde yo obtengo energía es en cada una de mis células por acción de lo que es la respiración celular en las mitocondrias. La mitocondria es la que rompe estos enlaces que ustedes ven acá. Y es donde se degrada y se libera la energía que está constituyendo esta propia molécula. ¿Se entiende eso? Si yo vinculara esta molécula 1 con esta molécula 2, acá yo voy haciendo una molécula de almidón. En los animales, nosotros también tenemos una molécula parecida al almidón que se llama el glucógeno. El glucógeno es igual al almidón, es una cadena de glucosa, pero de origen animal. Nosotros, los animales, lo producimos en el hígado y en el músculo. ¿Por qué en el músculo? Porque en el músculo lo vamos a tener reservado muy poquita cantidad, algunos gramos nada más, para cuando necesitemos tener alguna fuente de energía propia y rápida, para cuando necesitemos y no tengamos. Y en el hígado, para mantener lo que se llama la glucemia durante la noche, porque durante la noche hay una cosa que es el ayuno nocturno, y naturalmente para nivelar y para mantener la homeostasis de la glucosa, es decir, la homeostasis de la glucemia en valores normales, se apela al glucógeno hepático para ir liberando glucosa y de esa manera mantener el balance. ¿Está claro esto? Sí, perfecto.
Muy bien, entonces vamos a decir qué funciones tienen los hidratos de carbono en el cuerpo. Principalmente una función energética. Principalmente una función energética. En el caso, por ejemplo, de la glucosa, en el caso de la fructosa. Se habla de que al diabético hay que darle fructosa y no azúcar. ¿Nunca escucharon eso? Al diabético hay que darle miel, porque hace mejor que el azúcar de mesa. ¿Nunca escucharon eso? Y además, hay mermeladas que dicen a base de miel, a base de fructosa. Sin embargo, todo se convierte en glucosa en nuestro organismo. Todo se convierte en glucosa en nuestro hígado. Por lo tanto, eso es un gran bolazo. Ojo, gente, con eso ustedes que van a ser agentes de salud. ¿Sí? Entonces, la función energética es aquella la cual nos sirve pura y exclusivamente para obtener energía. ¿Sí? La glucosa, la fructosa, la usamos para eso. La sacarosa. Sí, decime. Puede ser, a ver si es real. Cuando uno se le baja la presión, dice que consumas inmediatamente hidratos de carbono. ¿Es por su función energética entonces? ¿Es real eso? No, está mal. No, está mal eso. Cuando uno se le baja la presión, ¿sí? Puntualmente lo que hay que dar es una solución salina. Es decir, algo que tenga sales. Un Gatorade, también te va a dar Coca-Cola. Vos lo que se te baja la presión, una cosa es que se baje la presión y otra cosa es que tengas una hipoglucemia. ¿Me entendés? Son cosas diferentes. Que te desmayes porque tienes una hipoglucemia no es lo mismo que te desmayes porque tienes una baja de presión sanguínea. La presión sanguínea está dada por los niveles de sales, sodio, potasio y agua. ¿Sí? Sin embargo, lo que es la hipoglucemia sí es una baja de la glucosa en sangre. Entonces ahí sí hay que administrar un caramelo, hay que administrar Coca-Cola o alguna cuestión para elevar rápidamente los niveles. Pero ojo, porque no es para todo el mundo igual eso. ¿Sí? Vos tenés una persona diabética a la cual se le baja la glucemia porque se ha pasado una dosis de insulina, bueno, ojo con lo que le dan. ¿Te das cuenta? Porque no, a un diabético tipo 1, insulino dependiente, vos no le puedes dar una bolsa de caramelo para que suba la glucemia, porque es peor el remedio que la enfermedad. ¿Me entendés? Perfecto. Bien, muy bien entonces. Entonces tengamos en cuenta siempre el origen del desmayo o el origen del decaimiento. No siempre es por una cuestión de glucosa, puede ser por una cuestión de sales. Bien. La función energética entonces, aquella que nos da función justamente que nos da energía. ¿Sí? Y estas estructuras son las que nos dan energía. Hay funciones de reserva energética, porque no es lo mismo la reserva energética que la energética pura. La reserva energética es cuando yo guardo para después. Y en nuestro caso, el glucógeno tiene función de reserva energética en los animales y el almidón tiene función de reserva energética en los vegetales. ¿Sí? También tiene función de comunicación. ¡Wow! Mira vos, también se comunican los hidratos de carbono. Mira qué interesante. Si uno está pensando, este pelado está totalmente loco. Bueno, mirá, les digo una cosa. No sé si se acuerdan ustedes cuando vimos membrana plasmática, se acordarán seguramente de que había una bicapa fosfolipídica, justamente hecha de lípidos que ahora vamos a ver. Además había proteínas en el medio, grandotas, que funcionaban de canales, y vinculadas a esas proteínas hacia arriba había como unos... se llamaban glucolípidos y glucoproteínas que estaban mediando en la recepción de mensajes. Yo les dije muchas veces, esos hidratos de carbono tienen que ver con la interpretación de los mensajes que traen las moléculas como las hormonas, ¿sí? Esa membrana plasmática cubre la célula, ¿no es cierto? Entonces, si la insulina anda dando vuelta por la sangre y llega hasta esa membrana plasmática porque tiene que dejar un mensaje que es meteme la insulina adentro, ese es el mensaje de la insulina, meteme la glucosa adentro. Si ese hidrato de carbono no está parado en esa membrana plasmática, no se entiende el mensaje. Entonces, tienen los hidratos de carbono una función de comunicación, una función, digamos, de entender el mundo externo. ¿Sí? Los hidratos de carbono son parte de los receptores. Por eso es muy importante que entendamos que esta cuestión es muy importante para los hidratos de carbono. ¿Sí? Comunicación. Forman, por ejemplo, receptores de membrana. Bien. Seguramente ustedes van a hablar o van a escuchar que en la diabetes tipo 2 está dañado lo que se llama el receptor GLUT1. Bueno, justamente ese receptor es un hidrato de carbono que está en la membrana plasmática identificando la llegada de la insulina. Cuando la insulina llega y se posa en ese receptor, se abren los canales de la glucosa y la glucosa puede ingresar a la célula. Si ese receptor está dañado, como es lo que sucede generalmente en la diabetes tipo 2, la glucosa no puede entrar porque no se entiende el mensaje de la insulina. No es que no haya insulina, que esa es la diferencia con la diabetes tipo 1.
Y por eso en la dieta tipo 2 se genera una insulinoresistencia, porque como no se entiende el mensaje, se produce más y más y más, hasta que después termina siendo que no se produce más nada. Bien, a mí me gustaría que, por favor, si no entiendan algo de lo que digo, me vayan parando, porque es muy importante esto que voy conversando con ustedes, ¿eh? Bien, vamos a decir, ¿sí?, que estos hidratos de carbono, entonces, tienen función energética, de reserva y de comunicación. Perfecto. Vamos a decir que son compuestos ternarios, y vamos a decir también que algunas de las propiedades que poseen químicas es que tienen poder endulzante, algunos de ellos, ¿sí? Poder endulzante, coma. Son todos solubles en el agua, fría, ¿sí? Poder endulzante, solubles en el agua, y que la capacidad que tienen es que tienen capacidad polimérica. ¿Qué significa esto? Es que pueden generar largas cadenas, ¿eh? El almidón, la glucosa, la celulosa, son largas cadenas. Y tienen otra función que me olvidé de comentarles, que es la función estructural. La función estructural, más que nada, se da en los vegetales, ¿sí? En la pared celular de los vegetales. La celulosa es lo que se llama la fibra alimentaria, ¿sí? Nosotros comemos verduras, comemos cáscaras de verduras, de frutas, para justamente hacernos de fibra. Esa fibra nosotros no la podemos digerir, porque es parte de las paredes celulares, no de las membranas, de las paredes celulares de las células vegetales, ¿sí? Y justamente la celulosa es uno de los lugares donde se encuentra esta función estructural de los hidratos de carbono. ¿Nosotros podemos comer celulosa? Sí, podemos comerla, lo que no podemos es degradarla, ¿bien? ¿Alguna duda con respecto a esto? ¿Venimos bien? Sí, bien, profe. ¿Esto ya lo habían visto? ¿Están recordando algo? ¿O es todo nuevo para ustedes? A ver, ¿cómo es esto? No, bastante de esto que estamos viendo habíamos visto con Valeria el año pasado. Bueno, si es algo que ya vieron, lo podemos pasar. Sirve como para refrescar. A mí me sirve así porque aprobé bien el final de Valeria, no Bueno, sé, los chicos. Nomás bueno, hablo. bien, bien. Vamos al segundo tipo de biomolécula, que son los lípidos. ¿Eh? Los lípidos también son compuestos ternarios, es decir, están compuestos por carbono, hidrógeno y oxígeno, pero aquí cambia la proporción de oxígeno e hidrógeno, ¿eh? De acuerdo a los hidratos de carbono. Bien, es importante tener claro eso también, ¿eh? La característica principal de los lípidos es que son una familia molecular muy heterogénea, es decir, son muy diferentes unos con otros, ¿sí? No es que son todos parecidos, la fructosa, la glucosa, el almidón son todos parecidos, digamos, tienen todo el mismo apellido, pero acá no, acá son muy diferentes, ¿sí? Acá uno es blanco, otro es negro, otro amarillo, otro azul. Entonces, la única característica que los nuclea, salvo que todos son insolubles en el agua. Es la única capacidad o característica química que une a los lípidos. Algunos lípidos más comunes son los ácidos grasos, que forman justamente las grasas y los aceites, o los esteroles, mejor dicho. Los esteroles, en el cual existen de origen animal el colesterol, y de origen vegetal los fitoesteroles. Hay también ceras, ¿sí? Por ejemplo, lo que hace brillar la manzana. Ácidos grasos, esteroles, ceras. Hay Los triglicéridos también.
Los triglicéridos son moléculas complejas de ácidos grasos, más glicerol. ¿Sí? Está bien igual tu pregunta. Los triacilglicéridos son moléculas de ácidos grasos más, o sea, son 3 moléculas, por eso es tri, 3 moléculas de ácido graso más glicerol, ¿sí? Que es un alcohol orgánico. ¿Y los esteroides? Los esteroides son acá, los esteroides son tipos, ¿sí? De moléculas lipídicas, ¿sí? Que nosotros, los organismos animales, formamos un esterol muy común que es el colesterol, ¿sí? Las vitaminas, por ejemplo, los terpenos como las vitaminas, algunas vitaminas. Se me fue el nombre, las prostaglandinas. Como la A, la E, la D y acá, ¿sí? Bueno, bien. En realidad la D es un tipo de esterol. Muy bien, perfecto. Muy bien. Lípidos y grasas, compuestos ternarios, familias moleculares muy heterogéneas, salvo que son insolubles en el agua. Ejemplos, ácidos grasos, grasas y aceites son ellos. Vamos a poner acá ejemplos. Ácidos grasos, esteroides, ceras, terpenos, prostaglandinas. Es decir, todas estas moléculas son muy diferentes entre sí. Vamos a poner un ejemplo de un ácido graso para que veamos la estructura gigantesca que es respecto de una glucosa. Fíjate esto. Mira lo que es la glucosa, 6 carbonos y grasa, y mira lo que es un ácido graso. Hasta 20 y pico de carbonos, un montón de hidrógeno y un montón de oxígeno, por allá dando vueltas, bueno, no tanto oxígeno, pero sí mucho hidrógeno, ¿sí? Entonces, fíjense las estructuras, son mucho más grandes, ¿sí? Si yo les pusiera aquí un colesterol también, verían que la estructura de un colesterol es súper grande respecto de una glucosa. Entonces, son familias que en sí mismas son muy grandes y tienen una capacidad más, que vamos a poner por aquí, es que no pueden formar cadenas, no pueden formar polímeros, no pueden formar polímeros, justamente por esta característica de que no son solubles en el agua. Entonces, en sí mismas, una molécula de ácido graso es muy grande respecto de una molécula, por ejemplo, de hidratos de carbono. Entonces, no tienen la posibilidad de vincularse unas con otras para formar un polímero. Esa es otra de las características que tienen los lípidos. Las funciones principales que van a tener estas estructuras van a ser en el cuerpo, ¿no? Particularmente la reserva energética. La reserva energética hormonal, porque muchas de nuestras hormonas están justamente vinculadas como estructuras esteroideas, es decir, el colesterol, ¿sí? Hormonales acá. El colesterol justamente es precursor de la vitamina D, que es una hormona que usamos nosotros a nivel óseo, gástrico, intestinal y renal para el metabolismo del calcio. El colesterol también es precursor de hormonas sexuales que dan los caracteres secundarios masculinos y femeninos, y el colesterol es precursor de las hormonas corticoides. Entonces, ojo con decir que el colesterol no sirve, que el colesterol es bueno o malo. El colesterol es colesterol y es necesario. Lo que está mal es el exceso proveniente de la dieta, ¿sí? Reserva energética, función hormonal, la función de amortiguación y soporte, porque muchos de nuestros órganos, los riñones,
el útero, es decir, los intestinos, el estómago, están fijados a las paredes por los ligamentos, pero además están fijados por grasa. Seguramente ustedes escucharon hablar alguna vez de lo que tiene que ver con los prolapsos. Los prolapsos justamente a veces vienen por deficiencias anatómicas, pero muchas veces vienen por desnutrición. Con desnutrición vos consumís hasta la grasa de soporte y entonces caen los órganos. Amortiguación y soporte. La función estructural, ustedes se van a acordar seguramente de que la membrana plasmática estaba hecha de fosfolípidos y el 70% de la membrana plasmática eran fosfolípidos. Por lo tanto, una función estructural más que importante de los lípidos en nuestro cuerpo. Así que, entre otros, justamente la regulación de la temperatura también es otra. La regulación de la temperatura corporal también es otra de las importantes funciones que tienen los lípidos o las grasas. Como características químicas, me parece que lo más importante es conocer esto, ¿no? En la cuestión que tiene que ver con... Son todas insolubles en el agua, ¿sí? Necesitan proteínas para transportarse, de ahí la famosa cosa del colesterol bueno o malo, ¿sí? Y que naturalmente van a ser sólidos o líquidos de acuerdo a la saturación, si estamos hablando de un ácido graso, de acuerdo a la saturación de hidrógeno de esa molécula. Por eso un aceite es líquido y una grasa es sólida. Las moléculas son muy parecidas, la única diferencia es la presencia o no de saturaciones y de insaturaciones. Bien, ¿cómo venimos hasta el momento? Nos queda bastante todavía, vamos a hablar de proteínas y de grasas y de ácidos nucleicos. Hacemos una pausa de 2 minutos, ¿les parece? Que es bastante más lo que resta. ¿Puedo salir Dale. afuera? Si salís afuera te van a meter preso, pero andá nomás. Profe, igual a mí me quedó una duda Dale. del colesterol, entonces bueno y malo, eso no, Eso es una adefesio, como así te un, lo voy a decir. claro, ¿Sí? mentira, digamos, claro. No, está mal, no es mentira, es una concepción Ah, errónea del colesterol. El colesterol no es ni bueno ni malo, el colesterol es colesterol. Lo que claro, nosotros estamos analizando en el momento de ver un análisis clínico, de decir al paciente X cosa, está bien que le digamos al paciente tener el colesterol bueno, el malo, alto, bajo, más o menos, pero nosotros tenemos que entender de lo que estamos hablando. Si nosotros estamos claro. diciendo eso, estamos hablando de las lipoproteínas, high density lipoprotein, en el caso del HDL, Ah, ¿sí? tengo una pregunta por eso. Ahora que termino con esto, dale. Sí, perdón. El HDL son las lipoproteínas de alta densidad, entonces ese es el colesterol bueno. ¿Por qué es bueno? Es bueno porque justamente vendría a ser como el camión de la basura que trae todos los residuos desde los tejidos hacia el hígado nuevamente. Es como quien limpia los vasos capilares, quien limpia las arterias y las venas de la grasa que está depositada, Daniela. En cambio, Sí, el LDL, que es la Low Density Lipoprotein, mi inglés es fundamental acá en esta cursada, ¿eh? El Low Density Lipoprotein justamente es la lipoproteína, es decir, la proteína que lleva lípidos, que lleva colesterol, pero al revés, desde el hígado hacia los tejidos. Entonces es quien deposita, es el tipo que te tira la basura en la esquina de tu casa, ¿viste? claro, Entonces, por eso le decimos que es el malo. Pero entendamos por qué. El colesterol es el mismo, el que va en la L y el que va en la H. Sin embargo, la cuestión es el destino metabólico. ¿Sí? bien, sí, sí, sí. Muy bien, Maxi. No, que yo tenía entendido que el HDL, bueno, era colesterol bueno, el LDL era colesterol malo, y los Sí. niveles de HDL y LDL interferían en el análisis que se podría hacer de la persona, si es que tiene más colesterol bueno que malo. Vamos Ah, de nuevo. yo tenía El esa. colesterol, sí, está bien, no está mal. Pero nosotros tenemos que entender que el colesterol es uno solo. No es que hay dos Claro, colesteroles. no, no, ¿Eh? no, no, Lo que cambia es el carro, ¿se entiende? claro, El carro es la proteína que lo lleva. ¿Por qué lo lleva una proteína? Porque es insoluble en el agua, es insoluble en el plasma. claro, sí, ¿Entendés? ahí me quedó claro. Claro, y no es lo mismo la función, no es lo mismo la función energética de un ácido graso, que es el que se quema, el que se oxida en una célula grasa para obtener energía, que la función del colesterol. El colesterol no se usa para cuestiones energéticas, ¿sí? Por eso dice la gente, ah, no, yo estoy haciendo dieta, no como colesterol. ¿Qué pavada es esa?
Si tu cuerpo no usa colesterol para quemarlo, para oxidarlo, ¿te das cuenta? Es decir, conocer la bioquímica de nuestro cuerpo a nosotros nos permite muchas veces, digamos, hablar de X cosas, ¿no? Porque si no cualquiera habla de cualquier cuestión. ¿Bien? Bueno, gente, 2 minutitos. Arranco y 50, arranco nuevamente con proteínas y ácidos nucleicos. Iba a decir algo ahora, pero va a quedar todo grabado. Así que bueno. Bueno, volvemos. Acá estamos. ¿Están todos por ahí?
¿Vamos? ¿Seguimos? Che, se tomaron a pecho la pausa. Acá estoy, profe. Acá estoy. Dale. Listo. Buenísimo. Yo estoy también. Bueno, bárbaro. Arrancamos. Volvemos al ruedo. Estoy, Listo. profe. Volvemos al ruedo. Entonces, vamos a hablar de proteínas, ¿sí? Donde las proteínas acá vamos a hacer un cambio, ¿sí? Vamos a hacer un cambio en proteínas, vamos a decir que son sustancias cuaternarias. Es decir, que están compuestas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. ¿Sí? El nitrógeno acá es el elemento fundacional, es el elemento más importante de las proteínas, justamente porque es el que nos permite a nosotros incorporar nitrógeno orgánico a nuestro cuerpo, en forma de lo que se llama los aminoácidos. Aminoácidos, ¿sí? El nitrógeno orgánico ingresa a nuestro cuerpo a través de las proteínas. La sustancia importante, vamos a decir que el monómero de las proteínas son los aminoácidos, porque las proteínas tienen una capacidad así de formar largas cadenas, de formar largos polímeros que se denominan polipéptidos o proteínas. Voy a mostrar la imagen de un aminoácido para que lo tengan en cuenta. Qué bárbaro, el profe tiene todo pensado, ¿no? Es, ¿sí?, un aminoácido. Lo azul es el amino, el nitrógeno, y el ácido es este compuesto que tengo en rojo, ¿sí? Es muy importante entender esto, porque es el momento donde nuestro cuerpo va a incorporar el nitrógeno. Y nosotros incorporamos nitrógeno por las proteínas, y una vez que lo utilizamos, que lo metabolizamos, el nitrógeno se excreta en lo que se denomina la urea. La urea se forma en el hígado y se excreta en orina. ¿Bien? Se forma en el hígado la urea, ¿sí? Es lo que le da olor a la orina. El olor nitrogenado. Y también lo que se libera en el sudor. La urea, ¿no? No, la urea la liberamos pura y exclusivamente a través de la orina, Maxi. ¿Sí? Lo que vos liberás en el sudor son sales digamos, sales sódicas, ¿bien? Ah, no contiene nada que sea urea. No, a veces contiene un poco de sebo. El sebo es otra historia, así que el olor a chivo, ¿bien? Estaba mal informado entonces. No necesariamente. Pero bueno, la urea se excreta por ahí, salvo que los niveles de urea sean tan altos, por los cuales, por ejemplo, ante una enfermedad renal crónica o de una enfermedad renal aguda, no se puede excretar porque no se puede formar agua, orina, entonces va a intentar sacarse la urea por donde sea. Por eso muchas veces las personas que poseen enfermedad renal tienen olor como a pis, ¿vieron? No sé si les pasó alguna vez eso. ¿No? Bueno. Entonces, importantísimo esto, ¿sí? ¿Qué funciones tienen las proteínas? Diversas funciones. Las funciones son un montón y de acuerdo a las que estemos hablando. A mí me parece que la más importante de la función de las proteínas es que son enzimas. Son enzimas pueden regular todo el metabolismo, ¿sí? Como hemos hablado hace unos días atrás. La energía de nuestro cuerpo está regulada por las enzimas dentro de las células. Y entonces, la regulación de ese metabolismo está a cargo de las enzimas. Es muy importante esa cuestión, ¿sí? La cuestión hormonal. A ver, no se olviden que la cuestión hormonal, les voy a decir que el 95% de nuestras hormonas son proteínas. Es decir, salvo las sexuales y los corticoides, el resto son todas proteínas. La insulina, todas las hormonas hipofisarias,
hormonas, la T4, la T3, la T4, son todas derivados de proteínas, insulina, hipofisarias, la T3 y la T4, el glucagón, ¿sí? La que quieran, sí, son proteínas, salvo las sexuales, el estrógeno, la progesterona, la testosterona y las hormonas corticoides, la aldosterona, ¿sí? Los andrógenos. ¿Está claro esto? Por ejemplo, otra hormona corticoidal es el hidrocortisona, el cortisol, ¿bien? Justamente porque derivan del colesterol. Bien, entonces función enzimática, función hormonal, función de transporte. Hoy hablábamos justamente de las lipoproteínas, ¿eh? Y también podemos hablar, ¿sí?, de las lipoproteínas, y podemos hablar de la albúmina. La albúmina es la proteína más importante del plasma, es la que mantiene la presión osmótica del plasma, ¿sí? Es decir, es quien hace la albúmina que todo esté donde tiene que estar, que la sangre sea sangre, justamente porque la albúmina es una estructura súper pesada que deambula por el plasma sanguíneo manteniendo, ¿sí?, los solutos en la sangre, ¿bien? Transporte, y además la albúmina es quien transporta un montón de sustancias también en la sangre. Función de defensa, inmunoglobulinas. ¿Puede ser que la produce el hígado? Sí, la albúmina la produce el hígado. Las inmunoglobulinas son los anticuerpos, ¿sí? Y los anticuerpos justamente son las defensas, ¿sí? Inmunoglobulinas, anticuerpos. Estos los producen los linfocitos B. Son de estructura. Acá son también transportes como son canales en la membrana plasmática. Son de estructura. Forman la membrana también. Contráctil, que se puede mover. La función contráctil por contráctil, ahí dice, en los músculos. Actina, la miosina. Son músculos. Forman músculos. Estructuras, por ejemplo, el colágeno y la elastina. Forman nuestros huesos. Los huesos son estructuras de colágeno calcificadas. Bien. Miren la cantidad de funciones que tiene una proteína, ¿no? Es realmente interesante e importante. Bien, ¿alguna otra que ustedes se acuerdan que yo me estoy olvidando? Creo que con eso estamos. Bien, entonces, las proteínas son largas cadenas de aminoácidos, ¿sí?, que se enlazan por enlaces amida o peptídicos. Son los enlaces que unen los aminoácidos. Esto que me olvidé, déjenlo por ahí arriba. Los hidratos de carbono se enlazan por enlaces glucosídicos. Es decir, la glucosa se une a otra glucosa o a otro monosacárido por enlaces glucosídicos. Bien. ¿Dudas de proteínas, gente? ¿Ninguna? ¿Seguimos con ácidos nucleicos? Bien. Finalmente, los ácidos nucleicos son también estructuras cuaternarias, están también configuradas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Pero este nitrógeno es diferente. Este nitrógeno tiene que ver con, si bien es nitrógeno orgánico, se utiliza para otras cuestiones. No tiene que ver con la urea, no tiene que ver con nada de eso. Se excreta este nitrógeno a través de lo que nosotros conocemos como el ácido úrico. Es el que forma la gota, ¿vieron? El exceso de ácido úrico. Disculpen. El exceso de ácido úrico forma la gota. Salud. Gracias, sí, me agarró el coronavirus. Bueno, acá dando clase, me agarró el coronavirus metido adentro, me agarró el coronavirus. Bueno. Cuaternarias. Entonces el nitrógeno orgánico se excreta a través de lo que nosotros conocemos como ácido úrico, porque
Los ácidos nucleicos son también largas cadenas, ¿sí?, de nucleótidos. Los nucleótidos son como los aminoácidos en las proteínas, ¿sí? Son justamente los monómeros, largas cadenas de nucleótidos. Les voy a poner la foto de lo que es un nucleótido. ¡Ah! Se me fue todo. Se me fue. A ver, ahí. Vamos, seguimos, ahí está, perfecto. Los nucleótidos, entonces, ahí tenemos una imagen, ¿sí? Está compuesto de 3 estructuras súper importantes que ahora les voy a comentar. Se fue la pantalla, profesor. La pantalla de la computadora. No aparece ahora. A ver, dame un minutito, a ver, ya voy. No sé qué habrá pasado. Le agarró coronavirus también. Me agarró el coronavirus, ¿viste? Ahí está, compartir, a ver, ahí. Decir si se ve, a ver. Ahí se ve. Bien, perfecto, gracias por avisar. Entonces, los ácidos nucleicos son estructuras cuaternarias, compuestos por hidrógeno, carbono y oxígeno, y nitrógeno. Ese nitrógeno se excreta no en forma de urea, sino en forma de ácido úrico. Y está formado en los ácidos nucleicos por nucleótidos. Ahí tenemos, ¿sí?, la forma de un nucleótido, compuesto por un grupo fosfato, un azúcar, un monosacárido, como similar a la glucosa, que se llama ribosa, y una base nitrogenada. Esta base nitrogenada es la que termina en este ácido úrico cuando nosotros lo excretamos. ¿Por qué? Porque esto forma lo que se llaman las purinas. Nosotros después vamos a ver, cuando hablemos del plan alimentario, qué alimentos son los que nos dan purinas. Y yo les hago una pregunta a todos ustedes en este momento. ¿Ustedes comen ácidos nucleicos? ¿O solamente comen proteínas, hidratos de carbono y grasas? Depende de dónde se obtengan los ácidos nucleicos. Y bueno, pero yo te pregunto a vos qué edad tenés, Máximos? 26. 26. ¿Y cuántos años hace que comes, Maxi? Desde que tengo memoria. Desde que Sí, nací. y seguramente haces también, ¿no es cierto? Es decir, a mí me parece que de que sos un feto estás comiendo, porque, sin embargo, cuando Exacto. estabas en la placenta de tu madre, seguramente estabas absorbiendo nutrientes desde la placenta y de ahí comías. Así que yo creo que nosotros comemos desde la concepción prácticamente, ¿no es cierto? Sí. Bien, y yo te hago una pregunta, Maxi, a vos o a cualquiera se la hago. ¿Comemos ácidos nucleicos? Porque que yo sepa, siempre hemos No, comido proteínas, allá dicen que no, es decir, yo siempre he ¿no comido puede ser grasas. que se trate del ADN y ARN? A ver, vamos a ponerlo por acá. ADN y ARN, ¿tendrá razón o no tendrá razón? Sí, es el ADN y es el ARN. Ahora yo te pregunto a vos, ¿comiste ADN alguna vez? Qué interesante, ¿no? Qué rico debe ser. No creo, pero no creo, no sé. No, El no has comido ADN nunca. depende. Va, Y no sé, porque a ver, vamos a es discutir. tejido. El ADN propio es tejido nuestro. O sea, en todo caso, si yo como ADN propio, me estoy comiendo cacho de carne mío. Y si no querés comer tu ADN propio, ¿qué tenés que hacer, Maxi? Mato al de la vaca. Ah, entonces con un churrasco, digamos, con un músculo de vaca, vos estás comiendo el ADN de la vaca. No sé, lo pongo en tela de juicio, estoy preguntando, ¿eh? O O no sea, sé. vos cuando comes un churrasco de vaca, te estás comiendo el ADN de la vaca, por lo tanto tendrías posibilidades de convertirte en vaca, porque te estás haciendo más vaca que antes. O si comes un cacho de cerdo, te estás convirtiendo en más chancho que antes. O, mira lo que digo, me como un pepino, me convierto en pepino, por eso, porque como el ADN del pepino. ¿Estoy comiendo el ADN del pepino cuando me como un pepino? Yo creo que sí. Ella cree que sí. ¿Qué edad tenés? 29. ¿Hace 29 años que comes pepino? Y más o menos. ¿Y no sabés si te comés el ADN del pepino? No sé. Seguro que sí.
Seguro que sí. Y mira, yo, o sea, seguro se lo llevaron preso hace mucho tiempo, ¿eh? No, me parece que estamos mandando cualquiera, Jess. ¿Sí? ¿Están mandando a cualquiera? ¿No te comés el ADN, Maxi? El tema, O sea, yo ustedes no comen nucleicos. estoy pensando, cuando un paleontólogo encontró, ¿no?, los huesos de un dinosaurio, de un mamut, ¿qué hace para fijarse el rastro de Y ADN? capaz que los prueba, ¿eh? Ojo. Agarra un resto de fósil de lo que haya quedado. ¿Y se lo comerá? Para ver si tiene ADN o No, en ese ARN. caso lo analiza, pero si encontrás un pedazo de hueso de pollo, te lo comes así. Yo quiero que entiendan una cosa. Cuando nosotros hablamos hace 2 clases atrás de células, ¿se acuerdan? ¿Qué dijimos que tienen las células eucariotas que no tienen las procariotas? Núcleo. Un núcleo. ¿Y en ese núcleo qué hay? A cualquiera le Ah, ahí pregunto. está, las cadenas de cromosomas. El ADN, ¿no es cierto? Son gemáticas. Sí. El cromosoma es ADN condensado, Sí, ¿no? sí, sí. Entonces, si yo me como un churrasco de vaca, de chancho o un filé de merluza, o una presa de pollo, que es músculo de un determinado animal, Sí, ¿no me estoy comiendo sus células musculares y por tanto sus núcleos? Ah, sí, claro, bueno, por eso mismo, sí. Ah, sí. Y si yo me como, vamos a ir a la... Porque ¿por qué tenemos que ser carnívoros y matar animales? Digo, también podríamos, por ejemplo, ser vegetalistas y matar lechuga y tomate. Y comerme la lechuga y el tomate. Y por eso me como las células del tomate y las células de la lechuga. Y también estoy haciéndome del ADN y del ARN de esos elementos, ¿no es cierto? sí, Entonces, estamos en constante interacción, ¿sí?, con los ácidos nucleicos. Nosotros también comemos ácidos nucleicos. Tiene que quedar clarísimo eso, ¿eh? bien. ¿Está? Bien. ¿Por qué? Porque nos comemos las células de los alimentos. Y como nos comemos las células, naturalmente nos comemos el ADN. ¿Bien? ¿Qué pasa? El ADN nosotros lo degradamos, o el ARN lo degradamos en el intestino y absorbemos esta estructura que es de cómo está compuesta, ¿sí? Justamente absorbemos los nucleótidos. La sumatoria de nucleótidos hace a un ácido nucleico. Los nucleótidos se enlazan por lo que se llaman enlaces fosfodiéster. Los enlaces fosfodiéster vinculan los distintos nucleótidos para formar una cadena de ADN o de ARN según corresponda. ¿Bien? ¿Qué funciones tienen los ácidos nucleicos? Para mí tienen 2 grandes funciones. Primero, funciones de los ácidos nucleicos, vamos a ver. De los ácidos nucleicos, la más importante es la cuestión de la herencia y la otra es el control del metabolismo celular. Porque ustedes sabían que estaban en el núcleo y que por eso, por estar en el núcleo, mandaban la conducción a la producción de proteínas. Y si se producen proteínas, se pueden producir enzimas. Por lo tanto, se controla el metabolismo. Entonces, la función de los ácidos nucleicos, ¿sí?, es la herencia, porque mantiene el código genético, y además el control del metabolismo. Pero si tenemos que hablar de función de los nucleótidos, la cosa cambia un poquito. La función de los nucleótidos no es igual que la de los ácidos nucleicos, si bien son similares, porque los nucleótidos tienen más bien función de transporte, función energética, en tanto que transportan, como el ATP. El ATP, seguramente lo han escuchado una vez, es un nucleótido, donde la base nitrogenada que lo conforma es la adenina, ¿sí? Entonces, por eso no es lo mismo un ácido nucleico que un nucleótido. Si bien los nucleótidos hacen a los ácidos nucleicos, las funciones son diversas y son diferentes, ¿sí? El ATP, el NADH, el FADH, ¿sí?, son todos nucleótidos importantes regulados y regulando todo lo que tiene que ver con las cuestiones energéticas de nuestro cuerpo. Señoras y señores, esto es todo lo que tengo para contarles el día de hoy. Díganme si tienen preguntas, si tienen algo para decir, y podemos seguir con la clase o no. Si quieren levantar micrófonos y cámaras para terminar la clase y ver de qué estamos hablando. Los escucho, ¿eh? Los escucho. ¿Alguna preguntita, algo que haya quedado? ¿En qué tipo de alimentos entonces puedo encontrar ARN?
En todos, padre. En todos. En todos. Tus células, a ver, vos te comes un churrasco, hay ADN y ARN, porque en esas células hay ADN que se está traduciendo a ARN y a proteínas. Son células vitales y por lo tanto hay en todos los alimentos. ¿Sí? Bien. Bien, ¿qué otra pregunta? María, ¿tienes ahí levantado el micrófono? ¿O Daniela? Capaz que es una pavada lo que voy a preguntar, pero tiene que ver con la cocción de los... No importa. ¿Se pierde el ARN o el ADN en la cocción de los alimentos? No, lo que vos perdés con la cocción de los alimentos muchas veces son las vitaminas y algunos minerales. Por eso cuando vos servís una acelga, ¿cómo queda el agua? Verde. Verde, ¿Por qué queda verde? ¿Y por qué queda verde? porque se le fue el color a la selva. Sí, pero el color, en ese caso, el color Porque de los pierde vegetales todo. muchas veces son las vitaminas. No pierde todo, pero gran parte, ¿sí?, de las vitaminas que son hidrosolubles se pierden en esa cocción. Por eso es importante cocinar poco o cocinar bien, en poco tiempo, con mucha temperatura, para tampoco, digamos, destrozar químicamente el alimento y no comer cartón. ¿Se entiende? Claro, sería mejor hacerlas al vapor para que se mantenga el... Preferentemente, si quisieras. Claro, sí, una Por opción lo- es esa. A ver, no es lo mismo, no es lo mismo hacer, por ejemplo, una sopa. No, pero esto es importante que ustedes lo sepan. No es lo mismo hacer una sopa o un caldo, hacerla con los vegetales cortados, chiquitos, y desde el agua fría, que hacer una sopa con los vegetales enteros y desde el agua caliente. ¿Qué sopa para ustedes es la más rica desde el punto de vista del nutriente que se va a comer el paciente? ¿Qué sopa es la más rica? Más rica, no por sabor, sino por más rica en nutrientes. Creo que la que es cortada a cuchillo, la que es finita y a partir de agua fría. Exactamente, porque está más tiempo en Sí. contacto con el calor y además los nutrientes pasan desde el alimento al agua. Entonces el caldo que vos obtenés, como dice Mario, desde el agua fría y desde los alimentos subdivididos va a ser más rico en nutrientes que si yo pongo desde el agua caliente con un zapallo entero. ¿Se entiende? Claro, se mantienen todos Porque ahí. claro, se mantiene en el alimento. Pero yo lo que le voy a dar es un caldo porque el tipo no tiene dientes. ¿Se entiende? Sí, sí. Bueno, ahí tiene que ver lo que es la técnica dietética en la asistencia nutricional del paciente. Cómo yo preparo el alimento para darle la mayor cantidad de nutrientes posible. Y esto es muy importante para ustedes, no es una pavada. Porque ustedes no se la van a pasar poniendo inyecciones o sacando sangre. ¿De acuerdo? Es decir, van a tener que estar en contacto con el alimento del paciente, van a estar en contacto con lo que come, cómo deja de comer, qué es lo que necesitaría de acuerdo a toda su realidad. A mí me parece que es muy importante por lo menos eso. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Nada? Sí, profe, yo, Dale. con el tema de las Dale. proteínas, cuando una persona, por ejemplo, tiene que tomar el T4 o la T3, viste que generalmente a veces se dan en pastilla, ¿es porque el cuerpo no genera esa hormona? No, el tema de la píldora, de la pastilla, digamos, de la dosis diaria de una T4 o una T3, lo que tiene que ver es con la metabolización, ¿sí? ¿Qué sucede? No tiene que ver con lo que vos planteabas recién. En realidad es cómo Claro. uno lo incorpora para que se metabolice más rápido, ¿sí? Y como, viste que se Ajá. pide media hora antes, no tiene nada que ver con la estructura, digamos, ¿sí? Ah, bien, bien, bien. Está bien. O sea, nosotros en el hipotiroidismo, por ejemplo, lo que vos no producís es hormona tiroidea, entonces tenés que reemplazarla artificialmente. Claro, ¿Mm? claro, está bien. Sí, sí, sí. Bien. María, ¿una pregunta? ¿Estás ahí No. con el micrófono? Ah. Bueno, si no hay más preguntas, ¿damos cumplida la clase? Genial. Sí, profe. Bueno, gente, Hasta la les próxima clase. dejo, dale, nos vemos. Les dejo unas preguntas de cuestionario, ¿sí? Para que puedan ir leyendo. En el libro busquen todo lo que tiene que ver con hidratos de carbono, proteínas, grasas y ácidos nucleicos. ¿Listo? Listo. Listo, listo. Nos vemos el viernes. Nos vemos, Chao, profe. saludos. Chao. Chao, profe. Gracias, adiós. Chao, chao. Clase virtual. Ah, esto para mí. Bueno, después del mensaje. Gracias.